Listo, chicos. Entonces, bienvenidos a esta actividad de cierre como tal de la actividad de aprendizaje, informe de capacitación de personal. Vamos a desarrollar como tal el ejercicio evaluativo para aquellos aprendices que quizás pues, no alcanzaron a llegar o no alcanzaron a enviar su documento la semana pasada y que pues de hecho estaban todavía pues a tiempo para hacer envío. Y aquellos que quizás tengan alguna duda, alguna inquietud que tengan con respecto a la guía, pues también vamos a hacer el proceso como tal de afianzamiento como tal para que logren desarrollar ese ejercicio. Recordando que ya para este domingo prácticamente ya queda totalmente cerrada, ya los envíos que ustedes hagan ya a partir del día lunes, pues llegará con retraso y con retraso pues ahí les señala como en rojo, en rojo, en rojo. Entonces pues no quisiera que se reflejara pues esa condición allí porque eso baja puntos, ¿no? Eso es una condición de incumplimiento, ¿no? Entonces lo que pretendemos precisamente es que se logre cumplir pues, a cabalidad en los tiempos que como tal nos exige para este tipo de ejercicios, ¿listo? Entonces sí les comento eso. Así les haga falta un poquito, ¿no? Pero que alcancen por lo menos a enviar de sábado a domingo sus entregables, ¿listo? Para que la plataforma no los clasifique como unos irresponsables incumplidos, ¿listo? Porque pues uno entiende las situaciones particulares de cada uno, pero realmente dentro del protocolo y dentro de lo que se establece como tal en los parámetros de la plataforma, pues así es la situación, ¿vale? Bueno, la semana pasada hicimos un ejercicio evaluativo. Yo creo que ninguno de los asistentes eh, estuvo la semana pasada. Yo no vi a María, me parece que Daniela tampoco. Mayra creo que sí. Mayra sí Yo estuvo sí, señora. Sí. Mayra sí, Mayra participó, entonces usted ya queda exonerada, a no ser de que quiera otra vez No, no, participar en la gracias. actividad. Listo, no pasa nada. Bueno, ¿en qué consiste la actividad? Jonathan, España, el grupo de ustedes ya hicieron envío del documento, no recuerdo. ¿Me acuerda, por favor? Sí, señora, ya se envió el documento. Listo, y ya lo califiqué entonces. Listo, perfecto. Entonces, Jonathan viene entonces en representación del equipo de trabajo. Entonces, tenemos entonces para evaluar a Daniela, a las dos Danielas, a María y a Jonathan. No sé si de pronto No, Víctor. profe, la Daniela Hernández, Jonathan y yo hacemos parte del mismo grupo. Bueno, entonces uno de ustedes entonces pueden responder como tal a la pregunta. Si quizás vemos que el compañero pues se le dificulta o algo, pues muchachos, ahí trabajo en equipo e intervenga, ¿listo? No esperen a que yo les diga, hola chicos, ayúdenle al compañero, sino que inmediatamente por favor intervenga, ¿listo? Bueno, las preguntas son muy sencillas, muchachos, realmente son sacadas desde la guía y son sacadas también desde los trabajos que ustedes están desarrollando. O sea, es como, hay algunas preguntas más que son como análisis, ¿ya? Y de hecho, pues eso es lo que se pretende, ¿no? De que ustedes logren evidenciar lo que conocen, lo que alcanzaron a percibir precisamente de esta parte que es tan importante y realmente es muy extensa, la gestión del talento humano, y aquí ustedes la están viendo demasiado condensada. ¿Listo? Entonces sí. Bueno, vamos entonces a proyectar esto. Por acá vamos a hacer la proyección. Bueno, vamos a mirar entonces en qué consiste como tal el ejercicio. ¿Están viendo mi pantalla? Bueno, esta es la ruleta, ¿no es cierto? En cada uno de los espacios de la ruleta, pues hay una pregunta, ¿no es cierto? Ustedes me dicen cuando ya inicia a girar la ruleta, ya, y también me indican cuándo vamos a parar la ruleta.
Ya, y cuando pare la ruleta, pues obviamente que va a parar en un sitio específico, abrimos la pregunta y ustedes sencillamente responden. Y eso es una mecánica pues bastante sencilla. ¿Listo? Vamos entonces a empezar con el equipo de las Danielas. ¿Listo? Entonces, ¿quién de ustedes ven completamente la imagen, chicos? Sí, señora. ¿Sí? Listo. Entonces voy a girar la ruleta y algunos de ustedes entonces me indican, ¿sí ven que está girando la ruleta? No, no está girando. ¿No está girando? Listo. Vamos entonces otra vez a hacer acá el proceso es que algunas veces hay problemas de internet y se pone pesado y básicamente es por eso. Vamos a otra vez a volver a proyectar. Listo. Listo. Ahí ven la imagen. Sí, profe. ¿Sí? ¿Está rodando? No. Tampoco está rodando. Ahí ven en qué número cayó. No. Tampoco. No, señora, es que no se ve como presentación. No se ve como presentación. Entonces, ¿cómo se No. ve? Se ve la diapositiva y se ve con las diapositivas al lado. Ah, ya, listo. Entonces, voy entonces a presentar la pantalla completa, que puede ser entonces por eso. Listo, vamos a presentar la pantalla completa. Por acá. Toda tu pantalla. Vamos a ver. Listo. Por acá. Listo. Listo. Bien. ¿Y qué les parece ahí? ¿Sí alcanzamos a ver? Ahí sí salió completo. ¿Sí? Ah, listo. Entonces, vamos a mirar entonces si se alcanza a ver girar la ruleta. ¿Se alcanza a ver a girar la ruleta? Sí, señora. Sí, Sí, listo. sí, ahora sí. Entonces, listo. Entonces, ustedes me dicen en qué numerito vamos a parar. Ya. Listo. El 9. Sí. Vamos a ver entonces el número 9, a ver qué les toca. ¿Sí leen? ¿Qué estrategias proyectaría para retener a ese personal clave de la empresa? Ujú. Retener. Bueno, las estrategias que nosotros incluimos en nuestra compañía para retener pues al personal, hicimos un plan de capacitación en donde nos centramos también más que todo en la motivación y en el empoderamiento de nuestro personal para que ellos se sientan como motivados para hacer más ventas, para, no sé, proyectarse mejor en su trabajo. También tenemos una estrategia de que a medida que, digamos, nuestro personal vaya estudiando, también puede aspirar a otros puestos de trabajo, a otros cargos que les facilitaríamos el acceso a eso. Entonces, yo creo que es una buena estrategia para retener a nuestro personal. Listo. Muy bien. ¿Alguno del equipo quiere agregar algo más? ¿No? Listo. Pues me parece que es una buena respuesta de parte de Daniela. Igual, parte de eso, me parece que ustedes lo reflejaron allí explícito en el documento dentro del plan de mejoramiento, si no estoy mal. Entonces, eso indica precisamente de que ustedes desarrollaron pues a cabalidad el documento. Y uno de los documentos que me pareció muy bueno, con un buen contenido, precisamente es el de ustedes. Y creo que yo no les hice ninguna observación, ¿verdad? Solo una porque no había incluido la Las bibliografía. Sí. referencias bibliográficas, sí. Entonces, ese tipo de comportamiento realmente sí es recurrente entre los estudiantes y aprendices, ¿no? Y es necesario recordarles precisamente esa situación, que independientemente, muchachos, qué tipo de documento tengamos, si nosotros vamos a utilizar otras fuentes de información, así sea unita, demos crédito, demos crédito. ¿Listo? Eso es una costumbre que es necesario practicar recurrentemente. ¿Listo?
Listo, creo que ese fue el único detallito, incluso les indiqué pues, que no, pues realmente el documento estaba bastante completo. ¿Listo? Entonces, yo les indiqué a ustedes que era una sola preguntita y esa preguntita pues obviamente me iba a generar la idea de que ustedes saben o no saben. ¿Listo? Entonces, pues yo pienso que respondieron de manera correcta y enfocada, desde luego, no solamente desde el contenido como tal de las guías de aprendizaje, sino también desde el punto de vista de su futuro proyecto productivo, ¿no? Entonces, me parece muy bien, chicos. ¿Listo? Si quieren otra preguntita, pues me dicen, no pasa nada. No, no, así está bien. Bueno, entonces vamos entonces con María Isabel. María, Sí, señora. yo sé que usted sabe, porque usted también fue una de las pilositas que hicieron rápido ese documento. Me pareció extraño que no se hubiera conectado la semana pasada, porque usted ya estaba, era completa. Sí, sino que llegué muy tarde y ya cuando me fui a conectar ya no había nadie. Ok, entonces llegó entonces demasiado tarde. Listo, María, ¿ves cómo gira la ruleta? Sí, señora. Listo, María, usted me dice cuándo parar. Listo, ¿qué número? 5. 5. ¿En qué consisten y cuáles son los aspectos a abordar en el proceso de inducción del personal de su futura unidad productiva? Pues ay, me corchó. Mentiras. No la corché, no la corché. Lea bien, ¿En no qué la corché. consiste? ¿En qué Lea consiste bien que y usted, yo sé que usted sabe. ¿En qué consiste y cuáles son los aspectos a abordar en el proceso de inducción del personal de su futura unidad? El plan de capacitación, ¿sí? Entonces, para tener la inducción para el personal, entonces inicialmente cuando uno contrata a una persona, entonces hay que enseñarle todos los aspectos referentes a su labor. Entonces, ¿qué es lo que, primero, pues como tal, pues ya debemos tener una persona con una experiencia que no venga de cero, pues porque es muy complicado enseñar de cero. O sea, nosotros para que sea algo productivo, debe ser una persona que ya cuente con un proceso, que ya venga como con esa experiencia, teniendo en cuenta que para que ingrese, entonces nosotros solamente miramos aspectos ya relacionados propiamente con la compañía. Entonces, en la inducción se le mostrará primeramente los aspectos de la compañía, quiénes somos, cómo somos, cuáles son los reglamentos de la compañía, el STA para, digamos, el tema laboral, que no recuerdo, o sea, sé qué es, pero no recuerdo lo que resume el STA, es como digamos, como yo lo implementé, son unos cursos donde te enseñan digamos, la labor de los cuidados, en qué consiste la empresa. También se le da el plan de, digamos, si él tiene que, por ejemplo, si tiene que ingresar a manejar un montacarga, entonces, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo debe cuidarse? Eso en eso se basa, digamos que primeramente la inducción. Como segundo paso ya vamos a mostrarle todos los manuales de cómo llevamos todos una labor para que él comience y empalme con todas las personas que ya laboran en la compañía, ¿sí? Entonces el proceso sí es de producción, entonces cómo manejamos acá el proceso de producción para que él esté 100% capacitado y llegue a entrar y empalme con los colaboradores que ya se encuentran laborando. Listo, muy bien, María. Inició, pues, mal, digámoslo así, pero ya se desenvolvió y se desenvolvió. Entonces, recordemos que el proceso como tal de inducción es diferente al proceso como tal de capacitación. ¿Listo? Esos son digamos que planes que se hacen y desde luego que son diferentes y difieren precisamente en el hecho en que el plan de inducción o el proceso como tal de inducción se hace apenas ese colaborador da ingreso como tal a nuestra empresa, ¿cierto? Entonces, desde luego que es necesario que tenga un conocimiento
sobre qué es lo que es la empresa, en dónde, cuál es la área en donde va a laborar, los compañeros, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que nombraste realmente sí hace parte de ese proceso de inducción, pero ya el proceso de capacitación ya es un proceso en el cual el colaborador, el trabajador, ¿no es cierto?, ya ha presentado unos resultados X y dentro de esos resultados X se han encontrado que necesita afianzar quizás en algunas habilidades, quizás necesita algunos conocimientos específicos precisamente para que pueda rendir pues, de manera óptima, como tal, en su puesto de trabajo. ¿Listo? Entonces son dos aspectos diferentes, ¿listo? Aunque pueden parecer iguales, pero realmente la intención es diferente. Entonces, muy bien, María, ¿sí ve que usted sabía? Sí sabía. O sea, cuando yo hice el documento la primera vez, tenía la misma falencia. Entonces creo que tengo la misma falencia. Entonces, me pone la pregunta otra vez, porfa. Con eso yo saco mi duda nuevamente porque volví y mezclé las dos cosas. Entonces, ¿en qué consiste y cuáles son los aspectos? O sea, aquí me hablas, es proceso de inducción. ¿Sí? Esta inducción es la de, es que por favor me lo repites, es que ahí es donde yo me confundí. ¿En qué consiste y cuáles son los aspectos a abordar en el proceso de inducción del personal? Ajá. ¿Cuál es ese? ¿El de capacitación a la labor que está haciendo o como inducción de entrada a la empresa? Inducción de entrada a la empresa. Inducción, Ok. proceso de inducción, ahí Ok. claramente lo indica. No sé, es que ahí me confundí, pero bueno, ya. ¿Listo? Ah, ya está Gracias. mirando la guía. Eso No, está bien. estoy apuntando porque es que lo que yo te digo, cuando elaboré el trabajo, mostré la misma confusión. Ya, comprendo. Listo, nena. Entonces ya sabemos entonces cuál es la diferencia entre uno y el otro, ¿no? Sí, señora. Listo. Bueno, muy bien. Listo. Vamos entonces a afianzar un poquito, no sé, chicas, si quisieran escuchar la charla y si no, pues entonces yo me quedo con Víctor, que Víctor pues no ha podido revisar el material, ha estado muy, muy ocupado, entonces voy a hacerle como tal el proceso de afianzamiento o más bien de orientación para que él escuche simplemente qué es lo que comprende como tal la guía, qué es lo que nos está solicitando. ¿Listo? Entonces, María, pues muy bien, realmente pues también has desarrollado un buen trabajo, pues de hecho el proyecto que tienes tiene un componente muy innovador que es bien interesante y que lo has venido pues desde luego desarrollando pues de una manera satisfactoria y ojalá, de verdad ojalá, que ese proyecto realmente se haga una realidad, porque créame que sí, o sea, parte de una necesidad que está allí como escondidita. Entonces sí, me parece muy, muy bueno. Listo, chicas. Entonces, muchas gracias, Jonathan, por su asistencia, las Danielas y Mayra. Con Mayra, pues yo creo que ya con las conversaciones que hemos tenido para que lograras como tal, pues ajustar al documento. No sé si de pronto tengas alguna inquietud, quizás haya desarrollado el ejercicio, pero quizás tengas todavía alguna dificultad en la comprensión de alguno de ellos. Entonces, pues me puedes indicar y yo con mucho gusto te vuelvo y te indico. ¿Listo? Las veces que sean necesarias, muchachos. No, no, señora. Yo puedo repetir. Qué pena, Y yo si creo quiere, que ya. y si quieres repetir pregunta, pues también, Mayra. No, no, señora. Yo sé, eso le tocó como 3 veces. Sí. Pero era porque no habían leído. Ahí se Sí, notaba, claro, se sí. notaba que no habían leído absolutamente nada la guía. Y Andrés era Sí, muy fresco Andrés. Todo lo que decía Mayra, eso era. sí, así es. Sí, listo, Mayra. Entonces, si no tienes... Buenas noches. Listo, buenas Listo. noches. Muchas Gracias, Mayra. gracias. Feliz noche. Bueno. Que esté bien. Bye. Gracias, sí, Chao, señora. profe. Listo, chao. Bueno, entonces sigo entonces, antes de seguir con Víctor, que con Víctor sí me toca recortar todo. Entonces, vamos entonces con Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Me escuchas, Alejandro?
Profe, buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Yo lo estoy despachando rapidito y así fue la semana pasada. Listo, Alejandro. Bueno, en estos momentos pues, vamos a hacer como tal la pequeña actividad evaluativa que ya les había anunciado a ustedes desde la semana antepasada. Va a ser muy, muy sencilla porque pues la anterior, la actividad evaluativa anterior, pues realmente no resultó como yo esperaba, ¿no? Entonces, para esta ocasión, pues yo fui más práctica, ¿no es cierto? Sencillamente una preguntita, saben o no saben, ya con esa preguntita, pues desde luego me van a dar a entender que si realmente leyeron la guía, desarrollaron como tal el documento, pues a cabalidad. Y lo importante de todo, que entendieron la intención precisamente de desarrollar ese documento. ¿Listo, Alejandro? Bueno, ¿en qué consiste este ejercicio? Bueno, yo por acá tengo una ruleta, Alejandro. ¿Ves la pantalla? Sí, señora. ¿Listo? Por acá tengo una ruleta. La ruleta de la fortuna, Alejandro. Entonces, yo pongo a rodar la ruleta. ¿Si estás viendo cómo gira la ruleta? Sí, señora. Sí, listo, Alejandro. Entonces, tú me dices que pare, ¿no es cierto? Y la ruleta va a parar en un número. Entonces, en ese número vamos a encontrar una pregunta en la cual tú tienes que responder. ¿Listo? Y listo. Entonces, indíqueme cuando quiera parar. Parar. Listo. Quedó, bueno, en la 3. Más o menos quedó como más en la 3. Listo, que en el centro. Listo, Alejandro. ¿Lees la pregunta? Sí, señora. Listo, Alejandro. ¿Cuál es la importancia de definir un plan de mejoramiento en su proyecto? Bueno, la idea de definir un plan de mejoramiento en el proyecto nos indica o nos da una visión de cuándo debemos mejorar, qué correcciones debemos realizar y cómo debemos reaccionar cuando se nos presenta cualquier situación que no podemos manejar en el momento. El plan el plan de mejoramiento del proyecto hace relación a los puntos que debemos priorizar, las mejoras que se deben aplicar para que sea óptimo, y lo importante es que ese plan de mejoramiento para el proyecto debe ser aplicable, debe ser 100% pues real, y debe ser viable para que el proyecto tenga pues una ejecución al 100%. Listo, Alejandro. Bueno, le voy a reforzar un poquito. De hecho, pues la importancia, desde luego, que yace en que nosotros logremos definir ese plan de mejoramiento, yace en que todas las organizaciones tienen sus objetivos, ¿no es cierto? Y como parte, como tal de los objetivos, pues desde luego se desprenden, ¿no es cierto?, toda esta cantidad de planes que se desarrollan precisamente para poder lograrlos, ¿no es cierto? Y dentro de todos esos planes, pues desde luego se encuentra, ¿no es cierto?, la planificación en cuanto a qué se va a hacer con el talento humano, ¿no es cierto? Desde luego que si las empresas quieren progresar, si quieren crecer, si se quieren desarrollar y demás, pues de esa misma manera deben, de alguna manera, impulsar para que su talento humano también lo haga, ¿no es cierto? Entonces, como no se puede hacer todo de una, aunque uno quisiera, pero realmente no es posible por diferentes limitantes, entonces es necesario definir, desde luego, ese plan en un determinado tiempo ya, y con ese plan, desde luego, también definir unos resultados específicos, ¿no es cierto? Que todos esos resultados específicos van a parar ¿a qué? Al logro del objetivo general que nosotros nos hemos planteado, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros podamos definir precisamente este aspecto. O sea, ¿qué vamos a hacer nosotros también con nuestros colaboradores? ¿De qué manera vamos a apoyarnos? Porque si ellos tienen mejorar habilidades, mayores capacidades, desde luego, mayores conocimientos, pues así mismo van
a poner en práctica eso mismo en la organización, y la organización pues desde luego que tiene que florecer y tiene que como tal crecer, ¿no es cierto? Eso es como la lógica, ¿no? Entonces, por tanto, pues actualmente esta parte de gestión de talento humano en administración, pues realmente es pieza clave. Si tenemos unos colaboradores felices, digámoslo así, pues de esta misma manera, esos mismos colaboradores pues nos van a hacer felices a nuestros clientes, ¿no es cierto? Entonces, sí es bastante importante que nosotros planteemos esto. ¿Listo, Alejandro? ¿Quieres quizás otra preguntita? Como para No, revisar. también de pronto para reforzar también el cuadro que hicimos cuando iniciamos el curso de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, que también nos sirve para enfocarnos en todo lo que debemos realizar en los planes de mejora, que yo creo que en todas las ideas del proyecto es como la base para optimizar, ¿no? Todo lo que debemos mejorar y qué buenísimo sería que todas esas ideas de proyectos pues se llevaran a cabo de la manera más eficaz. Eso sería lo más pertinente, ¿no es cierto? Pero con que se queden con el aprendizaje y con la interiorización de esos aprendizajes, pues yo creo que también la institución pues ya hace algo positivo también por ustedes, ¿no? Entonces, listo, Alejandro. Le agradezco mucho de verdad su participación. Se me fue Rosiris. Listo, profe, muchas gracias. Listo, Alejandro. Listo, Alejandro, a ti. Bueno, Víctor, entonces voy a presentar la guía de orientación. Víctor, yo creo que tú estás escuchando, no pasa nada, pues igual la vas a tener a la mano ahora que llegues, ¿listo? Hola, sí, no, acá estoy atento. Sí, listo, Víctor. Usted creo que usted ve como tal la pantalla, sí, ya la está viendo. Bueno, acá. Listo. Bueno, Víctor, básicamente en esta sección de informe de capacitación de personal, precisamente nos induce precisamente hacia qué hacer con nuestro personal, ya para poder, obviamente, que mejorar, ¿no es cierto? Pero desde luego desde una perspectiva, ¿no es cierto? Desde el área de qué comercial. ¿Listo? Hola, Rosiris, ya voy contigo. ¿Listo? Bueno, ¿qué nos pide la guía, Víctor? Básicamente, la guía pues nos pide un documento pues debe tener como portada, introducción. Acá la guía nos pide dos tipos de objetivos, digámoslo así, ¿no es cierto? Un objetivo general del estudio. Víctor, le voy a cerrar el micrófono, ¿vale? Que me distraes. Listo. Unos objetivos general del estudio, ¿no es cierto?, de lo que tiene que ver con el documento en sí, en el cual pues ya nos tiene como tal planteado, ¿no? Parte precisamente de lo que debe contener ese objetivo general del estudio. Definir el plan de capacitación de personal y sus indicadores de gestión de ventas, ¿no es cierto? Lo único que nosotros tenemos que hacer es como acomodar ese objetivo a nuestro proyecto. ¿Listo? Nada más. Aquí es el orientador, ¿no? De igual manera, aquí los objetivos específicos del estudio precisamente van a contemplar estos aspectos, ¿no? Lo que tiene que ver con los objetivos del plan, las herramientas que podemos utilizar, esas técnicas, esas acciones también del plan de capacitación, porque de hecho esto nosotros lo vamos a evidenciar en el desarrollo del documento. ¿Listo? Entonces, tú planteas los objetivos específicos orientados precisamente a esos aspectos. Pero también la guía, entonces, nos va a solicitar que hagamos una definición de los objetivos del informe de capacitación, ¿no? Entonces, esos objetivos de informe de capacitación es nuestra parte práctica, la parte de aporte, que lo que nosotros vamos a hacer desde nuestro proyecto productivo. ¿Listo? Ahora, que dependiendo desde luego de esos objetivos de informe, de capacitación, nosotros vamos a definir unos indicadores de gestión comercial. Ustedes son del área comercial. ¿Listo? Entonces, para que ubiquen, precisamente en la web, pues tenemos una cantidad
de indicadores que podemos utilizar en este aspecto. Sin embargo, pues no cabe desde luego la posibilidad de que ustedes también puedan plantear un indicador. Se supone que los indicadores se plantean desde las necesidades, ¿no es cierto?, de particulares de las organizaciones, que hayan unos que realmente puedan ser generales y se puedan implementar en cualquier organización, pero no quiere decir que cada empresa no lo pueda construir. Si usted puede construir uno particular específico para su unidad productiva, pues desde luego que lo puedes hacer. ¿Listo? Entonces vas a definir precisamente cuáles son los indicadores que vas a utilizar. ¿Listo? ¿Cuáles son los más convenientes y que te pueda reflejar esa información que necesitas? ¿Para qué? Para que puedas definir ese plan de mejoramiento de personal. Entonces esos indicadores te tienen que dar como resultado una respuesta hacia qué hay que mejorar, qué aspectos hay que mejorar dentro del personal, ¿listo? Dentro de los colaboradores, ¿vale? Tú defines entonces esos planes de mejoramiento, allí la guía pues también te brinda información sobre ello. Vas a definir entonces unas políticas para la gestión del talento humano, unas políticas pues desde luego que también deben ser condicionadas pues, según el proyecto que tú estás desarrollando, ¿listo? Y desde luego, pues tienen que estar orientadas al talento humano, más específicamente, ¿listo? Y el informe final. Bueno, en el informe final, pues como realmente aquí la guía no nos dice exactamente qué es lo que contiene el informe final, pero el informe final realmente tiene esa orientación de ser la parte práctica, ¿no es cierto? Que se evidencie que el aprendiz ha aprendido, ¿no es cierto? Precisamente estas temáticas. Entonces yo les preparé a ustedes unos puntitos muy sencillos y que se encuentran como tal contenidos ya aquí en este documento, pero ya lo vamos a desarrollar en nuestro informe final. Entonces permítanme tantico, ya lo proyecto por acá. Estructura del informe. Listo. Vamos a mirar entonces aquí. Es un documento muy sencillito. Simplemente lo vamos a tomar como un anexo, sencillamente. ¿Listo? Ay, se me volteó. Listo. Un pequeño anexo. Bueno. Desde luego que todo informe, tú sabes, debe contener un título, ¿no es cierto? ¿De qué trata el informe? Entonces acá yo les planteo como título, informe de capacitación de personal del proyecto, tal. Entonces tú nombras precisamente o indicas el nombre como tal de tu proyecto. ¿Listo? Que como todo informe, pues desde luego que debe haber un pequeño resumen, un resumen que no creo que deba ser más extenso de 5 líneas, porque realmente no, el documento como tal, pues no nos permite hacer, ser más extenso realmente. Podemos incluso hacer una tabla de contenido, hay algunos que lo hicieron, otros no, pero realmente a mí esto me es un poco como indiferente. Yo le coloco aquí la tabla de contenido, básicamente fue como por organización nada más, pero es realmente indiferente. ¿Listo? Entonces, dentro de este informe vamos a abordar específicamente 2 puntos. 1, la construcción de los indicadores y 2, la estructuración como tal del plan de mejoramiento. Entonces, recordemos que en la primera sección lo único que hacemos era definir cuáles son los indicadores que nosotros vamos a utilizar, ¿ya? Y de qué manera vamos nosotros a hacer esa propuesta de plan de mejoramiento. Ya aquí nosotros vamos a estructurarla como tal, ¿listo? Entonces, que para construir los indicadores, pues aquí hay unos elementos muy basiquitos, realmente, son muy poquitos de lo que realmente es la construcción de un indicador, porque de hecho hay más elementos, ¿no? Pero eso es como los básicos. Primero, todo indicador debe contener un objetivo, tiene que tener una intencionalidad de que por qué se va a crear, o sea, para qué se crea el indicador. Entonces tú construyes, obviamente, un objetivo de indicador. Todo indicador también tiene un título, independientemente de que sea el indicador de satisfacción del cliente, ¿no es cierto? Que sea ese también, de manera particular, nosotros podemos incluirle un título. Entonces, satisfacción del cliente, por ejemplo, mensual, por ejemplo, ¿no es cierto? O del área tal, o de la línea tal, bueno, lo que sea, ¿no es cierto? Nosotros podemos incluir un título al indicador, ¿listo? Que vamos a tener como tal la formulación del indicador, que la formulación del indicador es, como su nombre lo indica, es colocar la fórmula, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dato contra qué dato, ¿no es cierto?
nos va a generar precisamente ese indicador. ¿Listo? Que si son ventas versus periodo, entonces eso nos va a generar a nosotros un resultado y ese resultado nos va a decir algo, ¿no es cierto? Y como nos va a decir algo, nosotros vamos a interpretar. ¿Listo? Bueno, y la operacionalización del indicador, tú puedes sencillamente hacer un ejemplo muy sencillo, entonces de una manera muy hipotética, ¿no es cierto? Vas a incluir unos datos, ¿cierto? Porque realmente lo que es de interés como tal es precisamente qué es lo que arroja y para qué te sirve precisamente ese resultado. Y esa interpretación, desde luego, pues debe estar muy aunada al objetivo, desde luego, que se plantea como tal el indicador. ¿Listo? Y en cuanto a la estructuración del plan de mejoramiento, ahí en la guía también se encuentra consignado qué es o cuáles son los pasitos con los cuales nosotros vamos a hacer esa estructuración de plan de mejoramiento. Entonces acá te la presento también, igual si necesitas también te la puedo enviar por WhatsApp, pero ahí la guía la tiene. Ahí en la guía está establecido esto. Lo voy a poner más grandecito por acá. Estructura de un plan de mejoramiento. ¿Listo? Que debe incluir entonces el problema o la necesidad de mejora. Debe incluir la identificación de las causas, los objetivos de mejora, planes de acción, el coach, el responsable y el cronograma y costos. ¿Listo? Esta es la estructura. Ese es como los pasos a seguir, ¿no es cierto?, para que podamos desarrollar como tal este plan de mejoramiento. ¿Listo? Y ya con eso hacemos unas conclusiones del mismo informe y listo. Eso es nuestro entregable. ¿Listo, Víctor? Entonces, como te puedes dar cuenta, pues tampoco no es un documento de mucha envergadura como fue lo anterior. Recordemos que la construcción de los indicadores pues va a depender desde luego de las definiciones que hayas tenido precisamente los indicadores en la sección anterior. Si tú allí defines que vas a utilizar 3 indicadores, pues entonces hace la construcción de esos 3 indicadores. ¿Listo? Vuelvo y repito, Víctor, en la web pues encontramos muchos ejemplos, pero tú también puedes construirlo. ¿Listo? Si necesitas de pronto algún ejemplo o algo, pues igual acá por acá también tengo uno, ¿no es cierto?, de las orientaciones que le he hecho a los aprendices de cómo podemos reflejar el indicador. ¿Listo? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, indicador tasa de crecimiento en ventas. Como objetivo tenemos determinar la tasa de crecimiento total en ventas mensuales del periodo, ¿no es cierto? Y acá como nombre se incluye tasa de crecimiento de ventas mensuales, ¿listo? Ese es el nombre de nuestro indicador. Y está acá la formulación, mira, total de ventas del mes sobre total de ventas del mes anterior menos 1%. ¿Listo? Entonces ahí nos da como tal la tasa. Y aquí la operacionalización, pues aquí se indicó acá unos valores como de ejemplo, ¿no es cierto? Unos valores de ejemplo precisamente para que nos pudiera generar como tal una interpretación de qué es lo que podríamos nosotros encontrar en ese indicador. Entonces acá en la interpretación podemos decir que las ventas del mes X, pues acá no especificamos nosotros del mes específico, pero en el informe, obviamente, cuando nosotros hacemos indicamos los resultados del indicador, pues desde luego que debe aparecer esa información, incluso el mes y el año, ¿no? Con respecto al mes inmediatamente anterior, decreció a una tasa del 10.75%, lo que nos sugiere indagar si nos encontramos perdiendo participación en el mercado o sea producto de una situación coyuntural que podamos contrarrestar para el siguiente mes. ¿Listo? Eso es una interpretación que sencillamente podría surgir precisamente viendo, ¿no es cierto?, el objetivo, desde luego, y cuál es la intención que nosotros tenemos en el momento de construir ese indicador. Y desde luego, pues está aquí como inmerso, precisamente, que si estamos perdiendo, por ejemplo, participación en el mercado, es porque algo está pasando con nuestro equipo de ventas. ¿Listo? Entonces nos va a permitir también mirar con otros indicadores, ¿no?, que aunado pues nos logre descubrir qué es lo que está pasando y de esta manera, desde luego que poder construir un plan como tal de capacitación para ellos. ¿Listo? Esta es como la intención que tiene precisamente esa actividad. ¿Listo, Víctor? Está súper chévere.
Yo no sé si tú me puedas compartir esa última tablita, el formato de los indicadores. Pues yo adelanté algo, no sé, déjame ver a ver si te puedo compartir desde mi celu. Listo. Espérate. Ya voy contigo, Rosiris. Creo que ya, no sé si me puedes ver. Sí, sí, ya lo vi. Bueno, acá, bueno, toca arreglar todo, ¿no? Sí. Pero en los indicadores empecé claramente, tomé los datos que tienes en el PDF, los estructuré como para organizarme, pues no tenía el ejemplo, pero ahora que me lo enseñas me queda muchísimo más claro. Dentro de los indicadores puse la satisfacción del cliente frente a la calidad del Muy producto, bien, satisfacción del cliente frente al precio del producto, sí. ventas por corte, canales comerciales, es pues sí, como identificar cuáles son los canales que mejor me van a traer resultados. Atención y asesoría, pues claramente acá hace referencia al personal que atiende y da soporte. Y plan de referidos, que son como los planes de mercadeo que en última se aplicarían. Entonces, ¿qué resultados obtengo de este tipo de medios? Entonces, digamos que en el plan de referidos hacer la evaluación correspondiente. Pero veo que en la formulación en algunos quedó como corto. Sí. Por ejemplo, ¿cómo podría yo medir la atención de los usuarios? Seguramente yo podría hacer una muestra de los clientes que tomaron el servicio, les haría algún tipo de preguntas, pero ¿cómo represento Lo de eso en la satisfacción de formulación? cliente, pues con lo de satisfacción de cliente, pues hay varias maneras, ¿no es cierto? Uno, pues desde luego por medio de una encuesta de satisfacción, ¿listo? Tú arrojas ahí unos resultados. La otra podría ser de pronto el número de solicitudes totales que tienen sobre, digo, el número de quejas y reclamos, ¿ya? Que has Claro. tenido de pronto un periodo de tiempo sobre el total como tal de solicitudes que hayas tenido con los clientes. ¿Listo? Entonces ahí nos va a dar como tal un índice de satisfacción. ¿Por qué? Porque estás tomando precisamente todas esas interacciones que has tenido con tus clientes ya, y esas interacciones, pues habrán algunas que no son agradables, ¿no es cierto? Que precisamente nos representan los reclamos y las quejas, ¿no es cierto?, frente a algo. ¿Listo? Entonces eso nos va a indicar precisamente un porcentaje y nos va a dar como resultado que ese porcentaje nos indica que bien sea que hay demasiadas, ¿no es cierto? Porque nosotros incluso podemos establecer unos parámetros. Y de hecho, dentro de la estructura que podemos encontrar para construir indicadores, también se haya contenido esos valores de tolerancia, esos valores mínimos y máximos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo mínimo que podemos nosotros aceptar y que realmente podemos considerar como óptimo, ¿no es cierto? O lo máximo que se puede considerar y que ya es como una voz de alerta, ¿ya? Entonces, dentro de los indicadores podemos entonces encontrar también esta partecita, entre otra información, pero pues yo para qué me voy a poner a solicitarles a ustedes tanta cosa, con que ustedes por lo menos logren interpretar, ¿no es cierto?, esa información que quizás se pueda generar en el ejercicio, ¿ya? Y que esa información te puede generar unos datos, y que esos datos obviamente los puedas procesar precisamente por medio de estas herramientas que son administrativas, pues desde luego que ya es un gran avance, ¿ya? Porque realmente los indicadores es una herramienta muy, muy poderosa, y no solamente son indicadores, no hay solamente indicadores cuantitativos, también hay indicadores cualitativos, ¿ya? En cuanto a grado de satisfacción también podemos encontrar, de hecho, ya que es en encuestas, por ejemplo, que si estuvo bien satisfecho o no satisfecho, ¿no es cierto?, unos ciertos grados, vamos a encontrar ahí incluso las escalas de Likert ahí reflejadas, ya, dentro de esos indicadores, ya. Entonces sí es una información que es bastante amplia, ¿listo?, para la construcción, pero realmente es la estructura
que les presento yo es muy, muy, muy básica. Eso es lo mínimo que podemos nosotros tener para poder comprender la importancia de los mismos. Listo, y claro, yo te puedo compartir las dos imágenes si quieres, de pronto, pues porque el documento de la guía como tal de contenido, pues no es que sea tampoco tan extensa, pero sí tiene mucha minucia. Ya tiene mucha minucia, incluso cuando les construí yo ustedes, la estructura no encontraba ni siquiera el plan, y yo sabía que lo había leído, pero no la encontraba. Dije, pero ¿cómo se me va a perder la orientación? Por eso me tocó tomarle como tal la fotico, ¿no es cierto? Porque eso está contenido ahí en la guía, sino que tiene muchos puntitos ahí. ¿Listo? Entonces también te lo puedo facilitar, ¿no? Para que lo tengas más a la mano. ¿Listo? Y el cuadrito de los indicadores como ejemplo, pues también, ¿ya? Pero pues realmente lo puedes presentar en cuadrito o lo puedes presentar como lo puedas representar. Lo importante es que tengas la estructura y que comprendas precisamente cuál es la intencionalidad del mismo. Maravilloso, maravilloso, sí. No, y que así como lo tienes está súper Pero digerible. muy, sí, porque realmente son tablas grandes. Son Sí. tablas grandes, en serio que sí, en serio que sí. ¿Sabes qué te iba a preguntar? Mira que acá en el plan de mejoramiento de personal, pues yo hice este formato, pero no sé si hay alguno en particular, donde pues ponemos como el número, la descripción, la causa o hallazgo, pues que al que hay que trabajar, la acción. La estructura, lo que pasa es que la guía, Víctor, nos presenta una alternativa, pero desde luego que hay muchas más, ¿ya? Para estructurar precisamente el plan de mejoramiento. Tú tienes una estructura. Sí. ¿Ya? Y te puede servir, listo. O sea, si la incluyes ahí, listo, porque esa como que reemplaza precisamente a la estructura que nos presenta la guía. ¿Ya? Porque dependiendo también las necesidades de la organización, así mismo, la guía nos presenta una estructura. Yo me salté, creo que me la salté porque no la vi, pero no, pues le voy a echar otro ojito entonces, porque si no la vi, entonces me puse a hacer esta, a ver, dije, por no, eso, pues yo creo que por acá eso sale. le digo que la guía tiene mucha minucia. Yo que la había leído y cuando les construía a ustedes lo del informe, no encontraban dónde era que yo había leído la estructura sí, en serio, y me tocó volver otra vez a releer hasta que por fin la encontré y le saqué de una vez la foto porque yo dije, es que eso se encuentra ahí, eso si se encuentra ahí, pues eso hay que hacerlo y eso es práctico, porque están los puntos específicos y qué es lo que contiene cada punto, incluso. Espérate, la proyecto para que vuelvas y la mires. Sí, ahí tengo tarea. Sí, un poquito. Tienes un poquito de tarea nomás. Pero no, yo sé que tú eres piloso y puedes responder satisfactoriamente con el documento. Sí, no, esa es la idea, que no retrasarnos. Y en lo posible, Víctor, pues la recomendación, ¿no? Envíalo en lo posible antes del domingo. No pasa nada que si te haga falta algo, ya como para que la plataforma no te vaya a coger con retrasos. Ya, sí, básicamente es eso, para que no te genere ahí eso en rojo, porque entonces eso también perjudica. La vez pasada muchos chicos, yo no sabía realmente que eso se hacía. Entonces tuve como 3 aprendices que me entregaron por fuera del tiempo y ahí eso en rojo. Entonces eso también es mala calificación también para el equipo, ¿ya? Ay, claro, es cierto. Sí, entonces no sabía realmente yo esa situación hasta cuando lo vi y me lo comentaron, ¿ya? Entonces yo le estoy recomendando entonces que hagamos eso, no importa que nos haga falta alguna cosita, pero pues que entreguemos nosotros a ti. Víctor, entonces te envío entonces por WhatsApp. Porfa, sí, mil gracias. Listo, ya te lo voy a enviar entonces por WhatsApp las 2 imágenes para que las tengas ahí de guía, ¿vale? Sí, de una. Mil gracias por tu tiempo y por tu asesoría. Listo, Víctor, muchas gracias a usted por atender. Vale. Listo. ¿Me puedes conectar, verdad? Sí. Sí, yo creo que sí, ya. Bueno, chao, Listo, chao, Rosiris. Bye, bye. Chao, compañero. Listo, Rosy, ¿cómo nos fue?
Pues ahí, más o menos ahí. Ay, no, más o menos un caucho. Sí, señora. Sí, pero sí se da cuenta que ahí le desagregué cada cosita, incluso le hice algunas propuestas precisamente pues para que revisara de lo que hiciste y lo que debería hacer. Lo resaltado en rojo, no las palabras en rojo, sino lo que está en resaltado en rojo y las palabritas en blanco. Esa es la propuesta que yo les hago. Sí, yo me di cuenta y que le iba a decir, la otra cosa es de la ortografía, que hay cosas que a veces se me saltan. Terrible, Rosy, Eso ya es pero porque terrible. yo trabajo en el teléfono, entonces a veces el corrector del teléfono es el que me... Ujú. Entonces por eso a veces voy a tener como que compliques ahí en esa parte. ¿No le genera corrector de gramática y No, ortografía? nada. Porque le falta parametrizar eso. Deberías como cacharrearle y ni por WhatsApp tampoco, porque eso de que le coja la ortografía a todas las aplicaciones que nosotros vamos a utilizar, a todas les corrige a uno la ortografía y eso. Tenía algunas dudas, pero ya con lo que usted le explicó al compañero, ya más o menos ya voy como que en ese paso de mejora. Sí, entonces lo importante es que ingresemos a las asesorías, Rosiris. Esos espacios precisamente pues nos permite ampliar la información y que tú puedas preguntar exactamente lo que tengas dudas, o incluso si me toca repetir N veces, pues N veces se repite, ¿no es cierto? Pues no pasa nada porque se supone que pues para eso es que estamos, ¿no es cierto? Para el proceso de orientación. ¿Ya? Y pues contigo, pues para este trabajo, pues realmente sí hemos hecho un gran esfuerzo y yo sé que vas a salir adelante con el mismo. ¿Listo? Sí, Porque señora. yo sé que lo único que te hace falta es un poquito como pulir, ¿no es cierto? Algo de redacción, que puedas puntualizar un poquito más, porque si tienes información, pero esa información es dispersa y alguna pues realmente no contiene esos aspectos que son de talento humano, que son precisamente de capacitación, sino que son mucho más generales para la organización. Entonces sí es necesario como que aterricemos un poquito con eso. En los indicadores específicos y generales, los que tengo ahí los tengo que mejorar, ¿cierto? Los objetivos, Sí, los objetivos, sí, eso. voy a presentarle, Rosiris, y te voy a explicar, ¿listo? Te voy Ajá. a presentar el documento. Por acá. Uy, qué calor está haciendo acá. Allá, ¿qué tal está el clima? Uy, acaso sí yo Súper estoy como, frío, todo el día ¿verdad? no salió el sol, pasó Ay, lloviendo. no, esto acá sí estoy con un horno acá. Uy, no. ¿Y en qué parte vive usted, profe? En la calurosa ciudad de Neiva. ¿Y tú dónde vives, Rosiris? La toma de arena. Ah, vea. Yo sí decía Es caliente, ese acento, costeño. sí, ese acento todo particular. Y voy a presentarle entonces, Rosiris, pantalla como para ampliarte un poquito más la información. Vamos a presentar pantalla completa. Listo, Rosy. Sí, aquí estoy viendo. Vale, ocultar un poquito. Bueno, entonces pues ya sabes que acá te incluí en la introducción que sí, tenías errores Súper. y por aquí hay una falencia así en la parte pues gramatical de redacción, básicamente.
¿no? Que casi, o sea, uno lo entiende, pero si otra persona que es totalmente ajena a estos ejercicios, pues leyeran, pues dice, bueno, ¿eso qué es? Entonces sí hay que ¡Qué procurar, horror! sí hay que procurar entonces leer antes de hacer cualquier envío, ¿listo? Porque recordemos que si nosotros hacemos cualquier tipo de documento, incluso cuando nosotros hacemos un mensaje no más de texto, nosotros no lo hacemos para uno, sino que lo hacemos para otra persona, para que esa persona lo entienda, ¿no es cierto? Entonces nos tenemos que esforzar también de esa misma manera para que esa persona nos comprenda el mensaje. Bueno, ese fue el primer punto. El segundo punto, bueno, como ya le indiqué al compañero, ¿no es cierto? Y tú alcanzaste incluso a escuchar, aquí el objetivo general lo indica la guía. La guía lo tiene ahí, no tienes que inventar tanta cosa. ¿Ya? Entonces, el objetivo general, entonces nos indica que es definir el plan de capacitación personal del proyecto. Entonces, acá le incluye esta partícula, ¿no es cierto? Conexión Caribe, que es el proyecto que ustedes están llevando a cabo, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta los indicadores de gestión de ventas, ¿no? Listo. Ahí nos está especificando dos aspectos importantes, ¿no es cierto? Uno, lo que tiene que ver con el plan de capacitación, el plan de mejoramiento, y dos, los indicadores, ya que son los dos temas que nosotros vemos reflejados ahí en el documento. ¿Listo? Y como objetivos específicos, si bien es cierto, esos objetivos específicos que tú planteas, sí, claro, son empresariales, ¿no es cierto? Pero mira por lo menos esta, analizar el comportamiento de las empresas de transporte tradicional, determinando ventajas y desventajas que brindan a los usuarios y conductores. Entonces, digamos que este tipo de objetivos se va más como hacia la parte de comercialización y venta más que desarrollo de talento humano. ¿Ya? Entonces, a eso es como lo que me refiero, ¿listo? Entonces, por acá yo te proyecté lo que son los objetivos específicos que podamos encontrar para el documento, ¿listo? Que también la guía nos lo sugiere, nos sugiere unos aspectos y lo único que tenemos que hacer es coger esos aspectos y construir nuestros objetivos orientados a nuestro proyecto. Entonces acá, el primer objetivo específico del trabajo, ¿no es cierto? El estudio más bien es elaborar el plan de capacitación del personal de la empresa Conexión Caribe, apoyando la continuidad y desarrollo institucional. Eso es un ejemplo de uno de los trabajos de una de las chicas. ¿Listo? Aquí se lo acomodé un poquito, ¿no? El otro, capacitar el personal, no me acuerdo cuál es el trabajo, pero pues aquí como que te lo nombré. Me faltó hacer acá el proceso de citación y referencia. El trabajo de las niñas, ¿sí? Porque pues de hecho incluso el cuadro como tal de indicadores pues también ha sido producto de la necesidad de algunos aprendices, porque de pronto tenían la intención de que ese era el indicador, pero no saben cómo construírselo, entonces yo les colaboré en la construcción del mismo. ¿Listo? Esa. Entonces, te indiqué entonces acá los objetivos como tal del informe de la capacitación. A pesar de que no están construidos a manera de objetivo, porque recordemos que los objetivos nosotros vamos a arrancar con una acción, y esa acción precisamente es indicar una palabra en infinitivo, ¿cierto? Aplicar, diseñar, ejecutar, eso es una acción, y los objetivos son acciones que debemos nosotros que desarrollar. Por eso, por lo general, inician con esas palabras. ¿Listo? Sí, señora. Entonces, eso. Entonces, yo te indiqué aquí, listo, de la definición de los objetivos del informe, aunque mencionan la dirección o ruta de eso, porque realmente sí contienen información que vamos nosotros a reflejar en el documento, no los plantean tal como objetivos, ¿no es cierto? Entonces, dije yo, esto los pueden dejar así. Dije yo, pues como para que puedas avanzar, ¿ya? Pero pues obviamente que el comentario es precisamente para que puedas reflejar esos aspectos de cómo construir objetivos. Y eso porque nosotros los objetivos, mejor dicho, hasta en la sopa,
Por toda parte nosotros vemos objetivos y realmente tú también tienes tus objetivos en la vida. Cuando vayas como tal a trabajar, ¿tú trabajas, Rosiris? No, ¿Has trabajado? sí. Sí, eso es. Entonces, cuando has trabajado, de alguna manera, a ti te dice, mire, su trabajo va a ser eso, y siempre te pone algunas metas, ¿no es cierto?, que debes cumplir, ¿verdad? Entonces, Sí. todo realmente lo que nosotros hacemos es basado precisamente en objetivos, ¿ya? Que no los reflejemos nosotros en un trozo de papel, pues no quiere decir que no existan, realmente sí existen. ¿Ya? Entonces, Pero, eso, ahí lo que tengo que hacer es reforzarlos más. sí, lo puedes reforzar más, pero si no alcanza, porque te ves de pronto corta de tiempo, ¿no es cierto?, lo puedes dejar así, pero sí puedes de pronto reforzarlos, cambiarles de pronto, sí, la estructura en la cual pues, tienes como tal reflejado los objetivos, pues lo puedes hacer, ¿listo? Bueno, lo importante es que tengas como esa orientación al respecto de qué es lo que vamos a hacer, ¿vale? Listo, acá en la definición sí, de los indicadores de gestión comercial, listo. Aquí realmente tú hablas de una manera muy general, ¿no es cierto?, de los indicadores y eso, pero pues realmente no planteas qué indicadores vas a utilizar. No los estás planteando. Entonces aquí yo te coloqué precisamente un ejemplo. Indicador de satisfacción de cliente. ¿Listo? Que es muy recurrente precisamente en los documentos que ustedes tienen, ese aspecto. Y de hecho es uno de los aspectos que los gestores de mercado deben estar midiendo de manera recurrente. Es muy importante. ¿Listo? Entonces acá les indiqué a ustedes cuál es la intención precisamente de ese indicador. Entonces, ese indicador permite medir el grado de satisfacción del cliente con nuestro servicio. Aquí falta una coma, qué pena. A coma. Ello nos permitirá desarrollar estrategias y capacitar a nuestro personal para que hagan que los clientes tengan una mejor experiencia con nosotros. ¿Sí? Entonces, esa es la intención como tal de construir ese indicador de satisfacción de cliente, ya aplicado precisamente a nuestro proyecto y con la intención, obviamente, ¿no es cierto?, de poder hacer algo con nuestro personal. Ahí puedo poner más de 2 o 1 nada más. Claro, puedes, si puedes generar otrico, ¿no es cierto?, desde luego que lo puedes hacer. Yo te coloco este ejemplo y lo puedes incluso pues ubicar ahí en el documento. ¿Listo? Pues no pasa nada. ¿Vale? Esa es construcción mía y yo se lo presto. Bueno. De ahí me guío para el otro. Listo, bueno. Decimos entonces acá, en la definición del plan de mejoramiento, igual que pasó con los indicadores, igual pasa aquí con el plan de mejoramiento, ¿no es cierto? Entonces tú defines qué es, qué la acción, qué tanta, pero pues realmente no indica, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces acá yo se lo reformé un poquito. Mira, acá yo se lo reformé un poquito. Entonces, para Conexión Caribe es muy importante que nuestros colaboradores logren identificar su proyecto de vida con nuestra empresa. Para ello es fundamental socializar con ellos sus expectativas, objetivos, anhelos. De esta manera, podemos encauzar esas motivaciones con nuestros objetivos empresariales, logrando una retención de personal, desarrollo del mismo y haciendo que estos logren cumplir nuestra promesa de valor hacia el cliente. Y para lograrlo, oiga, es necesario plantear talleres de capacitación y proyectos de vida. Entonces, mire que ahí nosotros estamos planteando qué vamos a hacer y por medio de qué lo vamos a hacer. ¿Listo? Y listo. Y mire, tan cortico, no necesitamos extendernos tanto, mire, cortico, y ya con eso ya sabemos que hacia dónde va a dirigir como tal esas acciones que vamos a hacer con nuestro personal. ¿Listo? En cuanto a la definición de políticas de talento humano, bueno, creo que aquí, bueno, a pesar de que de pronto no la planteemos así como tal, como políticas, realmente sí se logra identificar qué son. ¿Listo? Por ejemplo, es una orientación administrativa. Bueno, eso es una definición, bueno, ¿qué puede pasar?
Por ejemplo, acá, encargados del proceso de capacitación, bueno, porque acá tienen ustedes como también como una falencia también en cuanto a que si ubican ustedes información de la red, chicas, pues es necesario hacer la referencia, número 1. Y número 2, hay que darle coherencia también a las mismas, ¿ya? Por ejemplo, decimos, son una orientación administrativa para los miembros de dicha organización. Es decir, mire que a la organización, y mire que acá hay un punto, cuando debería haber una coma. Es decir, regulaciones que serán implementadas normalmente en el seno de la empresa con la finalidad de mejora. Y como cada organización es diferente, las políticas deberán ser acordes a la filosofía empresarial. Eso, todos esos conceptos que tienen, listo. Encargados de los procesos de capacitación. Mira que aquí esta partecita no es coherente, ¿sí ves? Acá esta partecita como que no es coherente. Entonces, yo pienso que acá dice los encargados del proceso de capacitación, desarrollo, motivación, retención de empleados de una organización, ¿sí ves? Entonces, ahí tienes una falencia y vea que yo no le indiqué nada acá. Sí, ahí tengo que corregir bastante. Entonces, mira que aquí en las políticas también hay varios ejemplos que nosotros podemos también tomar y de hecho debemos como tal hacer la referencia, pero entonces esos ejemplos pues solamente los tenemos que acomodar a nuestro proyecto. Entonces, por ejemplo, una política hacia la selección, por ejemplo, del personal. Ya ahí hay políticas al respecto. ¿De qué manera nosotros seleccionamos? Por mérito, quizás, ¿no es cierto? Lo hacemos por medio de alguna membresía, ¿no es cierto? Esas membresías que se generan cuando hay un trabajador muy antiguo y ese trabajador tiene hijos, ¿no es cierto? Entonces los hijos pues también pueden como tal trabajar en la organización, que eso de hecho en el sector de transporte eso es recurrente, ¿no es cierto? Eso es una práctica recurrente allí en ese sector, ya que como que se heredan, ¿no es cierto? Sí, el hijo quiere seguir los pasos del papá y todo. Exactamente. Entonces, mira que allí también ya hace precisamente parte de una política como tal de proceso de selección, ¿no es cierto? En el cual pues, la organización pues acepta esa condición, ¿no es cierto? También podemos generar precisamente políticas desde el sentido de la retención como tal del personal. También hay políticas, ¿no es cierto?, para poder capacitar ese personal. ¿En qué momento ese personal se puede capacitar? ¿No es cierto? ¿Cuáles pueden ser esa normatividad al respecto de ello? Entonces, usted puede hacer la consulta, algunos ejemplos, y sencillamente hace la acomodación de eso desde su proyecto. ¿Listo? Entonces, ahí no pasa nada. Puede ser una o dos, con que pueda plantear, aunque sea una política, pero entonces bien elaboradita, pues yo creo que ya con eso es suficiente. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a permitir saber de que usted realmente sí comprende para qué son las políticas. Ya recordemos que las políticas, sí, acá como la dicen, son una normatividad. Y como es normatividad, pues nos enmarca precisamente un proceder, un qué hacer al respecto de. Y en ese aspecto de, ¿no es cierto?, es el talento humano, el manejo del talento humano. ¿Listo? Sí, señor. El informe final, el dolor de cabeza, el informe final. Entonces, aquí yo les planteo a ustedes precisamente como propuesta para poder evidenciar esa parte práctica, ¿no es cierto?, unos puntitos específicos. Hubieron algunos aprendices que en la definición de los indicadores de una vez hicieron la construcción del mismo. Entonces, pues yo para qué les voy a solicitar, hagan el informe, cuando realmente lo hicieron y lo desarrollaron, ¿ya? Entonces, listo, la guía ahí nos dice, define y construya. ¿Ya? Pero ya en el informe final se supone que es una parte práctica, ¿ya? Y la parte práctica es la construcción de ese conocimiento desde. ¿Listo? Entonces, aquí les dije yo, un título, pongámosle un título como tal a nuestro informe porque todo documento debe contener un título. Entonces les planteé yo, mire, informe final, informe de capacitación del personal, proyecto Conexión Caribe, listo. Ese es el título de ustedes. Lo pueden colocar así si quieren inmediatamente abajo después de las políticas. Listo, el resumen.
Ya, un resumen que sea muy cortico, que tienes que recoger desde luego la importancia de los objetivos para, obviamente, a desarrollar como tal el plan de mejoramiento. Listo, no más de 5 líneas. Un resumen de todo el trabajo prácticamente en 5 líneas, no. No de todo el trabajo, específicamente de los aspectos que le estoy mencionando. Los indicadores con respecto al plan de mejoramiento. La importancia de tener esos indicadores con respecto al plan de mejoramiento. Hizo 2, 3, no más de 5 líneas porque realmente no, el documento como tal no da para más. No da para más, realmente. ¿Listo? Entonces, que sea muy específico. Acá los objetivos del informe. Los objetivos ya lo tienes. Ya los tienes acá. Pues como ya los tienes construido, pues ¿para qué te lo vas a construir otra vez? ¿Ya? Pero como el documento informe de hecho dentro de su estructura necesita una intención y esa intención nos la da los objetivos y como ya los tenemos, pues sencillamente es copiarlos. Los traemos acá, incluso yo te los copié. Te los copié acá. Dije yo, listo. Definición. Ah, mentiras, acá abajo. Acá. Te los copié. Listo, acá, objetivos, listo. Entonces traemos esos objetivos tal y cual como los mencionamos allá arriba, los traemos acá porque eso es lo que nosotros vamos a hacer. Esa es la intención como tal de nuestro trabajo, ¿listo? Y la construcción de los indicadores, ¿listo? Que en el caso tuyo, ¿qué fue lo que habíamos indicado? ¿Qué fue lo que habíamos por acá planteado? No sé. Indicador, definición de indicadores. Ah, ¿verdad que como no, acá no planteamos así el indicador, ¿o sí? No. Ah, sí, indicador de satisfacción del cliente, sí, señora. Ah, Mire, sí, tú te sí, señora, indicador de satisfacción del cliente. Entonces, acá yo te coloqué, mire, 2 ejemplos, incluso, ay, fui tan conchuda para ti, que hasta 2 ejemplos, mire, le coloqué esta estructura que ya te la había indicado allí en la plataforma, ¿no es cierto?, para que te guiaras en la construcción del indicador. De pronto no comprendiste porque te faltaba así como la explicación, ¿no es cierto? Yo dije, bueno, para ayudarle más, dije yo, vamos a construirle el indicador desde el planteamiento que hicimos arriba. Entonces, mire, indicador satisfacción del cliente. Objetivo, conocer la tasa de satisfacción mensual del servicio a nuestros clientes. Acá estamos redactando. A nuestros clientes. ¿Listo? Nombre del indicador, entonces sería tasa mensual de satisfacción del cliente. ¿Listo? Entonces, ¿qué datos nosotros vamos a requerir? Entonces, aquí la formulación, ¿no es cierto? Entonces, como datos, número de quejas y reclamos de los clientes en el mes, durante un mes. ¿Listo? Ese dato nosotros lo vamos a dividir, ¿no es cierto?, entre el total de solicitudes que nos han hecho nuestros clientes, ¿no? Como le indiqué yo en la explicación aquí con Víctor, ¿no es cierto? Todas esas solicitudes es un contacto que nosotros tenemos con nuestro cliente. Entonces, no necesariamente todas esas solicitudes van a ser que reclamos porque pues eso ya, digamos que sería algo muy alarmante, algo muy negativo para la organización. Entonces, los clientes pueden solicitar apoyo, pueden solicitar ayuda, dar felicitaciones, hacer un requerimiento, pero no necesariamente vaya a ser una queja y un reclamo, ¿ya? Pero como dentro de todas las solicitudes también pueden haber quejas y reclamos, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a tomar esos datos precisamente pues para saber, ¿no es cierto?, de todas ese contacto de las solicitudes de nuestros clientes, entonces, ¿cuántas, no es cierto?, son de quejas y reclamos? Esas quejas y reclamos pues nos van a nosotros a indicar, ¿ya?, que el cliente no se encuentra satisfecho. Si son poquitas, el número, la tasa es poquita, pues nos va a decir que sí, nuestros clientes se encuentran satisfechos porque vean, ¿ya? Como este indicador, pues también hay otros que nos permiten también validar la satisfacción de nuestros clientes, ¿no es cierto? Recordemos que esta parte es muy sensible, ¿ya? Este es uno, pero pues también hay varios, ¿listo? Bueno, aquí, la operacionalización de ese indicador, ¿listo? Entonces, acá yo le indiqué, por ejemplo, para que pudieras comprender precisamente por qué están esos números acá. Mire, esos números acá, 2 millones. Eso le iba a preguntar yo.
dividido 2.800.000, pues tú no sabes dónde salen esos números, ¿no es cierto? Entonces acá yo dije, bueno, como ya no sabe dónde sale, entonces vamos a hacerle la explicación aquí. Entonces indiqué, por ejemplo, que se reciba un total, ¿no es cierto?, de 141 solicitudes de los clientes y que entre ellas se encuentre 21 que sean quejas y reclamos. ¿Listo? Entonces, para esto, le escribí acá, no vayan a escribir esto. Esto es para que comprendan por qué aparecen esos números. Entonces, por si de pronto dices, ay, eso va ahí incluido, entonces escribámoslo. No, eso simplemente eso es un ejemplo. En la operacionalización, pues sencillamente nosotros colocamos como tal esto. ¿Listo? Que es ya la fórmula traducida en datos. ¿Vale? Entonces, aquí 21, que es el número de quejas y reclamos que nosotros efectivamente identificamos dentro de ese periodo del mes, ¿no es cierto?, dividido, ¿ya?, sobre el total de solicitudes que nosotros hemos recibido, que ya tenemos como tal identificadas y validadas, ¿no es cierto? Si usted hace la división entre esta y esta, pues obviamente le va a dar 0,1489, ¿no es cierto? Pero como nos están indicando que sea una tasa, ¿no es cierto? Y la tasa nosotros la podemos reflejar también en un porcentaje. Entonces, para poderla reflejar en un porcentaje y que podamos con ese porcentaje reflejarla quizás en algunos gráficos, ¿no es cierto? Como para representar de mejor manera estos datos y conocer la tendencia de comportamiento, bueno, etcétera. Entonces, lo pasamos. Y al pasarlo, pues simplemente hacemos normal la multiplicación por 100. El 100, desde luego, es el total, ¿no es cierto?, de un todo, mejor dicho. Cuando le decimos que el 100% es todo, ¿no es cierto? Entonces, al multiplicarlo, pues nos da entonces 14,89. Ya por lo regular, nosotros sencillamente hacemos el redondeo. Puedes tomar incluso este 14,89, pero como estamos hablando precisamente de clientes y nosotros no vamos a tener 14,89 clientes, Se pasa a 15. entonces por lo regular nosotros sencillamente pues hacemos la aproximación, pero si tú lo quieres manejar así, ¿no es cierto?, pues lo puedes manejar también así, no hay ningún inconveniente. Aquí de pronto yo te hice la aproximación, ¿listo? En eso, pues eso ya es criterio de cada quien, ¿vale? Entonces aquí la interpretación. Bueno, Conexión Caribe está recibiendo en promedio un 15% de solicitudes de clientes con una mala experiencia en nuestros servicios, reflejando que debemos trabajar en aspectos como la atención al servicio al cliente. ¿Ya? ¿Por qué? Este indicador, este porcentaje, ¿no es cierto?, o sea, a mi criterio, es elevado. Puede ser que para el criterio de ustedes no sea elevado, sino que sea, digamos que un promedio normal, ¿ya? Pero esos son criterios que nosotros podemos establecer precisamente con los históricos, podemos establecer también por la envergadura que quizás podamos contener como tal en nuestros servicios y demás, de una cantidad de variables y condiciones. Por eso dentro de las estructuras, para construir los indicadores, alguna de ellas, hay esos niveles de tolerancia. Entonces, ¿cuánto es lo máximo que podemos nosotros aceptar ya que nos arroje como tal ese dato y que ese dato pues no nos vaya a indicar que eso es algo negativo? ¿Ya? Entonces nosotros podemos incluir en un indicador, no es que lo vayas a incluir en tu documento, sino que te estoy ampliando un poco la información, ¿listo? Para que entiendas un poquito precisamente la utilidad que tiene estas herramientas de gestión administrativa. ¿Listo? Nosotros podemos entonces incluir unos rangos de tolerancia. Por ejemplo, más del 10% de quejas y reclamos, ¿no es cierto?, nos va a indicar que es un valor aceptable, ¿no es cierto? Menos del 5% de quejas y reclamos nos va entonces a generar un valor muy satisfactorio. Sin embargo, no siempre esas cifras de más y menos, pues solamente va a tener el mismo comportamiento. Eso depende de la intención de
de la construcción del indicador, ¿listo? Entonces, si nosotros vamos, que si es del 10%, lo máximo que nosotros podemos permitir, un 15% es una voz de alerta, algo está pasando, algo en el servicio nos está indicando que estamos haciendo algo mal y que necesitamos corregir. Mejorarlo, ¿listo? Y entonces, cuando nosotros pensamos que debemos mejorar, inmediatamente vamos a pensar, ¿quién? En el personal, ¿no es cierto? Vamos a pensar en esos colaboradores, ¿ya? ¿Listo? Bueno, entonces aquí la estructuración como tal de plan de mejoramiento. Entonces, si a mí me arroja que el indicador de atención al cliente no es satisfactorio, porque es alta el nivel de insatisfacción, pues entonces yo tengo acá que estructurar ese plan de mejoramiento. Entonces, recordemos, Rosiris, que por acá arribita, nosotros aquí planteamos que es muy importante para nosotros, que los colaboradores logren identificar su proyecto de vida con nuestra empresa. Para ellos es fundamental socializar con ellos las expectativas. Entonces, puede ser que parte de esa insatisfacción de los clientes sea porque nuestros colaboradores no están atendiendo, ¿no es cierto?, bien a nuestros clientes, quizás no estén cumpliendo con esa promesa de valor de servicio a nuestros clientes, ¿no es cierto? Y ello, pues desde luego va a derivar en una desmotivación del mismo que nos está perjudicando, ¿no es cierto? Entonces, mira que nosotros aquí con eso, nosotros debemos como tal procurar desarrollar a ese personal, ¿no es cierto? Enfocarlo hacia la atención al cliente, ¿no es cierto? Pero también permitirle, inculcarle al personal que ese sentido de pertenencia a la institución, ¿no es cierto? Que se proyecte su vida con nuestra institución, con nuestra empresa, ¿ya? Que la quiera, desde luego, mire, estamos hablando de proyecto de vida, que la quiera, que la sienta como suya, para que de esta manera pueda irradiar esos comportamientos también a esos clientes y que nos pueda bajar como tal la tasa de insatisfacción de estos, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira acá, logren cumplir, listo. Para lograrlo es necesario plantear talleres de capacitación y proyecto de vida. Entonces, esas capacitaciones, entonces, podrían ser precisamente sobre servicio al cliente, ¿no es cierto? Y proyecto de vida. Entonces, mire que acá ya tenemos insumo, ¿para qué? Para poder elaborar este cuadrito. Entonces, mire, problema, necesidad de la mejora. Entonces, ya detectamos nosotros una problemática, ¿no es cierto?, desde el indicador. ¿Listo? Entonces, mire que la problemática está en que hay unos altos índices de ¿qué? De insatisfacción del cliente. Y eso nos puede derivar, desde luego, que haya pérdida también de los mismos, y la pérdida de los mismos que hace que nosotros perdamos también mercado. Claro, de cada empresa enseguida. ¿No ve? Entonces, mire que eso va encadenadito, ¿no es cierto? Entonces, vamos a identificar esas causas. Entonces, esas causas pueden ser originadas, entonces, de la desmotivación, ¿no es cierto? Quizás esos colaboradores no tengan sentido de pertenencia con nuestra organización. Entonces, les vale, ¿no es cierto? Si el cliente salió enojado, ¿no es cierto? Les vale si de pronto no alcanzaron ni siquiera a suplir un requerimiento del mismo. Bueno, ese fue. ¿No es cierto? Trabajan por trabajar. Exactamente. Entonces, mire que acá estamos ya identificando una problemática precisamente identificamos nosotros unas causas desde un problema, ¿ya? Y parte precisamente de la identificación del problema lo hallamos en el indicador. ¿Cierto? Entonces aquí, ¿qué vamos nosotros a establecer para mejorar? Un objetivo como tal de mejora. Mire, establecer los resultados esperados con los respectivos indicadores. Entonces, si es satisfacción de cliente, entonces, resultados de mejora, reducir la tasa de insatisfacción de clientes, ¿no es cierto? Reducir como tal ese número de quejas y reclamos que estamos presentando. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Planes de acción. Entonces, mire que dentro de esos planes de acción ya tenemos unos planteados. ¿Y cuál era? ¿Cuál era, Rosiris? Los planes de acción. ¿Qué íbamos a hacer nosotros?
no íbamos a plantear las acciones que están cometiendo los... En plan de acción, Rosiris. Un taller de capacitación y proyecto de vida, que era lo que tú querías plantear, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, eso es nuestro plan de acción. Entonces, lo redactas, ¿listo? Entonces, ya tienes allá insumo precisamente para poder desarrollar eso. ¿Listo? El coach o responsable. Entonces, ¿quién va a ser la persona responsable de desarrollar ese plan de acción? ¿Listo? Entonces, tú vas a definir esa persona, vas a definir entonces un pequeño cronograma, ¿no es cierto? Entonces, si son talleres de capacitación, entonces dentro de esos talleres de capacitación vamos a encontrar entonces talleres de servicio al cliente, de manejo de clientes, del manejo como tal de la queja, por ejemplo, demás, el proyecto de vida, ¿no es cierto? Y demás. Entonces, tú vas a entonces hacer una pequeña programación, ¿listo? Así, pequeñita, ¿vale? Y vas a incluir Una pequeña estructura donde vaya eso. sí, lo que vas a hacer, ¿listo? ¿Cuáles son las actividades, ¿vale? Y listo, y un cronograma, ¿no es cierto? Bueno, los costos de los mismos, que en algunas ocasiones no se incurre como tal en costo como tal porque la organización como tal puede tener la capacidad, obviamente, de suplir esa necesidad, ya que tengan una persona que realmente pueda desarrollarlo, ¿ya? Pueden también como empresa hacer la solicitud, por ejemplo, al SENA, ¿no es cierto?, para que imparta esos talleres como tal de capacitación. Y que para incentivar quizás al personal, pues entonces se le haga un detallito como un presente, como por ejemplo, no sé, un refrigerio, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces que tú puedas proyectar, bueno, tanto en refrigerios, por ejemplo, listo. O ya, tienes como tal una estructura como tal de costos. Ya, no necesariamente tienes que vamos a contratar un tallerista, un conferencista para eso, o sea, no, pero quizás Nosotros queremos motivarlos a que vayan a las capacitaciones. entonces sí, pues podemos hacerlo por medio de eso. Quizás si ustedes de pronto quieran darle otro detalle como una agenda, ¿no es cierto? Entonces ustedes simplemente pues revisan los costos de los mismos. O un cuaderno, ¿qué carajo? Un cuaderno y un lapicero. Listo. Por ejemplo, ¿no? Pues les estoy dando como ejemplos, ¿no? ¿Vale? Señora. Listo. Eso es básicamente el trabajo. Entonces, si te puedes dar cuenta, pues realmente el trabajo está estructurado como para que de manera consecutiva vayas desarrollando punto por puntito, ¿no es cierto? Y que desde luego cada uno de los puntos pues va a servir de insumos para desarrollar los demás. Yo le iba a preguntar, lo del cuadro, eso lo dejo ahí, solo lo corrijo y lo dejo estructurado en el trabajo. ¿Cuál cuadro? ¿Este cuadro? ¿Se estructura No, de acá? señora, el de arriba. Ese sé que lo tengo que desarrollar, Sí. ¿cierto? ¿Este? Ese. ¿Qué me pregunta exactamente? Exactamente, que si lo dejo en el trabajo o solo lo estructuro y, o sea, lo estructuro. Por eso le digo, Rosiris, eso que yo te hice acá, pues desde luego tú lo puedes dejar, pero a mí me gustaría que tú plantearas o intentaras de pronto plantear uno, Uno yo misma, sí. sí, uno, por lo menos un hito. ¿Listo? Ajá. Pues no sé si de pronto lo puedas, ¿qué? Pues acomodar también, ¿no es cierto? Pues igual y el otro, pues realmente puedan estar como encadenados, ¿no es cierto? Porque si nosotros bajamos la satisfacción de nuestros clientes, pues también la tasa de crecimiento en ventas, pues también se puede ver afectada, ¿no es cierto? Entonces, dentro de los dos indicadores, realmente sí nos puede generar a nosotros una visión de qué es lo que está pasando. Ajá. Pero a mí lo que me interesa es que tú hagas como esos pinitos de intentar hacer un indicador, que de pronto no lo vayas a construir pues de la manera súper guau, porque pues obviamente estás aprendiendo, pero entonces yo sí quiero que hagas el esfuerzo para que sepas y entiendas la importancia de esta herramienta. ¿Listo? Entonces tú puedes plantear desde uno, no importa, yo no le voy a decir eso está mal, vuelve y hágalo, no, porque yo ya sé que ahora con esta explicación tú ya tienes, ¿no es cierto?, un conocimiento al respecto de cómo hacerlo, por qué es que se hace así. Sí. Ya lo demás sí se lo entendí.
Yo creo que ya más o menos ya tengo idea de lo que tengo que componer y estructurar bien. Ujú. para Listo, que- Rosiris, listo. Entonces, yo espero entonces ese documento, yo espero que no tenerle decir, ay, Rosiris, mira, yo te expliqué qué pasó acá. Yo espero que eso no nos pase. Yo sé que vas a plantear un muy buen ejercicio y yo sé que vas a lograr aprender bien eso. Sí, señor, que le iba a decir, usted hizo la grabación, ¿cierto? Sí, estoy grabando, mucho a ver, yo miro, yo verifico. Sí, estamos grabando. Para que me regale la grabación. Claro que sí, claro que Que sí. a veces se me olvidan un poco las cosas, entonces, Mm. voy mirando, tengo la cabeza mala por ese lado. ¿Cuántos años tienes, Rosiris? 19. Ay, no, pero es que estás pollita, Sí, cumplo 20 el domingo. ¿verdad? Sí, por eso Ah, quiero dejar todo listo para el domingo. no, pues la rumba, imagínese, no, ¿cómo se la va a perder? Y usted pensando en el trabajo. Tengo que dejar todo listo para mañana. Listo, Rosiris. Bueno, entonces me alegra mucho que te hayas conectado. Nos vemos entonces la próxima semana, quizás con otras actividades. Listo, profe. Gracias por explicarme y por todo. Bueno, listo, tranquila que para Porfa, eso me estamos. pasa. Bueno, me pasa el link de la grabación. Yo, gracias. Listo, Que Rosiris. tenga buena noche. Igualmente, chao.